jurado. Es verdad. Ah, mirá vos. Muy bien, no sé, Soy no me jurado. acordaba de eso. Soy jurado. Bueno, si te A mí ustedes parece, mandan cada tesis ustedes también para evaluar. Ah, Dios. es lo que hay, Gustavo. Con los directores que hay, uno no puede esperar Claro. mejores tesis, ese es el Sí. problema. Vamos. Bueno, si les parece, Bueno, dale. empezamos. Bueno, por más que sea el formalismo, ya estamos grabando también. Agradecerles la posibilidad de que nos han dado para poder evaluar esta tesis. Gracias, Mabel, gracias, Caro, por todo el trabajo de la escuela para llegar a esta instancia durante todo este tiempo. Benja, buen día. Si querés ir viendo de presentar la presentación, valga la redundancia. Bueno. No estoy muy locuaz con mi vocabulario. Ahí yo presento y me avisan si ven todo bien, porque los Dale. dejo de ver cuando presento. Acordate que son entre 30 y 40 minutos máximo, presentación de corrido, y después los jurados, una vez que terminás, se abre el espacio para las preguntas, ¿sí? Perfecto. ¿Ahí están viendo bien? Yo sí, no sé los jurados. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, Perfecto. bueno. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada, un poco mencionando Entonces, a lo que comentaba Seba, gracias por el tiempo, por tomarse el tiempo de leer la tesis. Espero les haya haya servido, o sea, les haya resultado interesante el tema que decidimos acá tratar. Y bueno, el tema de la tesis, o el título de la tesis, es el análisis de los cambios institucionales sobre el sistema de agronegocios del trigo en Argentina. Díganme si escuchan bajo, escuchan bien, cualquier cosa. De vuelta, yo no los veo, entonces si es por algo de eso me cortan o me avisan. Se escucha muy bien, Benjamín, tranquilo. Perfecto, sí. Bueno, lo que es situación problemática inicial, la pregunta base es por qué decidimos analizar el trigo argentino. Y bueno, decidimos analizar el trigo porque es el tercer cultivo en lo que es producción agropecuaria en Argentina, después de la soja y el maíz. Representa el 2,4 del share en la producción mundial, el 7,20 en la exportación mundial, es el séptimo país. Todos estos datos de 2019. Es el 4,6 del total de divisas que se ingresan por exportación al país, provienen del sistema de agronegocios del trigo, y el share aumenta a 8,35 cuando hablamos de las divisas que se ingresan de origen agroexportador. Y después también es un cultivo muy importante para el consumo interno argentino, o sea, decir trigo, decir pan en Argentina, en el colectivo de la gente es muy importante. Y también decidimos analizar lo que es la competencia con Unión Europea en cuanto a mercados, pensando en una posibilidad de acuerdo de tratado de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea. Bueno, un poco para situarnos, a ver, uno de los primeros gráficos, no sé si se ve el puntero, si yo lo muevo, ¿lo ven? Digo, por si... Pone puntero láser, toca botón derecho, y puntero, opciones de puntero y puntero láser. Ahí está, buenísimo, Ahí está. Gracias Perfecto. por la ayuda. Bueno, primero el primer gráfico lo que habla es de la producción nacional de trigo. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos grandes aumentos y caídas, o sea, una alta volatilidad en lo que es producción nacional. En principio esa volatilidad de producción no se correlaciona con el efecto climático, aunque sí hay algo de efecto, pero no es que todos los años donde hubo caídas, por ejemplo acá del 50%, hubo un efecto clima que generó esa caída. Y tampoco se correlaciona con las variaciones de producción y de consumo a nivel mundial. O sea, este gráfico es un poco más corto, acotado en el tiempo, pero tanto producción como consumo de trigo a nivel mundial tiene una tasa de crecimiento relativamente estable. Entonces, lo que nos llevó a la pregunta principal sobre la cual se sustenta la tesis esta es ¿qué explica estas variaciones en la dinámica del sistema de agronegocios del trigo en Argentina? Y bueno, para esto planteamos una serie de objetivos. Objetivo general, que es identificar y analizar cómo los cambios institucionales y políticos impactan sobre la dinámica del sistema de agronegocios, y estos se sustentaron a partir de ciertos objetivos específicos, que por un lado es analizar el contexto político, económico, social y tecnológico en el cual se desenvuelve el sistema, caracterizar al sistema de agronegocios, definiendo los flujos y el valor que generan la economía de su importancia,
y después también analizar el impacto, como les comenté antes, de un posible tratado de libre comercio Unión Europea-Mercosur y cómo puede llegar a impactar en el sistema de agronegocios del trigo. Todo esto se sustenta sobre un marco teórico de la nueva economía institucional. De la nueva economía institucional encuentra que una realidad económica está caracterizada por costos de transacción positivos. O sea, los derechos de propiedad y los mercados los toma como incompletos, y es ahí donde las instituciones juegan un papel muy determinante. Para el caso de North, que como uno de los grandes exponentes de lo que es nueva economía institucional, plantea que las instituciones proveen un conjunto de incentivos y desincentivos para los individuos y modifican el conjunto de opciones a las que pueden acceder los seres humanos. Y por otra parte, Ordóñez afirma que el cambio institucional es una condición necesaria para la innovación en los sistemas. Bueno, comenzando en cuanto al análisis de contexto. Primero, contexto político, diría el gran tema el cual atraviesa toda la tesis son los derechos de exportación, que datan sobre los primeros derechos de exportación en la Argentina a partir de la década del 30, y es una intervención del Estado sobre las exportaciones. Es un cobro de derecho de exportación, o que se suele llamar también retención, es un porcentual que se cobra a la exportación de, en el caso argentino, más que nada commodities de origen agropecuario, porque es el único generador de divisas neto, o uno de los pocos generadores de divisas neto a nivel país. Los motivos, dependiendo de los gobiernos, básicamente lo que encontramos es que es para recaudación impositiva, para cubrir ciertos ajustes macroeconómicos que puede haber, que no es el objetivo de la tesis, pero ese es el motivo principal, aunque muchas veces se enmascara o trata de afirmarse que, por una parte, para desacoplar el precio del trigo de los mercados internacionales, o sea, que el trigo argentino aplicando el derecho de exportación sea más barato que a nivel internacional, fomentar el agregado de valor en la economía, o sea, se postula, y lo pongo entre comillas porque, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, no es agregado de valor per se un derecho de exportación, sino que lo que hace es disminuir el precio del trigo en el mercado interno, y si se quiere se busca fomentar la industrialización, que no es así. Y después un reordenamiento de la producción a nivel nacional, segmentando las retenciones, incentivando, ¿no?, ciertos cultivos, todo esto planteado desde la política y cuáles son los motivos de los derechos de exportación. Y un poco lo que muestra el gráfico es la volatilidad en la implementación de estos derechos, porque tiene mucho que ver con la política, y la falta de previsibilidad. O sea, tenemos por momentos los derechos de exportación estaban en el 20%, en el 10%, en el 25%, el pico fue del 28% y con la propuesta de retenciones móviles en el conflicto del campo, y después tenemos en el periodo de los 90 que fue 0, y después 3 de los 4 años de Macri para el sistema de agronegocios del trigo, también los derechos de exportación fueron 0. Siguiendo con el contexto político, tenemos los registros de operaciones de exportación, que son cuotas a la exportación, que era un registro que otorgaba el ONCA para poder exportar a los distintos exportadores. Es otra forma de control a las exportaciones mediante la utilización de cuotas. Los reintegros a las exportaciones, que son los reintegros impositivos a las exportaciones sobre el sistema agronegocio por impuestos que no condicen con el mercado interno. Control de divisas, que el Estado también, esto por efecto macro, el Estado tiene potestad de limitar el intercambio de divisas y fija artificialmente un tipo de cambio, que ahí se ve un poco en el gráfico de la derecha. Una vez que se fija el control de divisas, se generan varios tipos de cambio. Acá tenemos el ejemplo del dólar MEP y el dólar oficial, desincentivando la inversión también. La obligación de liquidación de divisas, que obliga a los exportadores a liquidar las divisas que provienen de exportación pasada cierta cantidad de días, y por otra parte el impuesto a valor agregado, que para el caso de producción de trigo se genera un crédito fiscal por un tema de asimetría de tasas. El trigo se cobra con un IVA del 10,5% por ser un producto que no está procesado, y muchos de los insumos para la producción de trigo se pagan a un IVA del 21%. Bueno, los principales efectos entonces de los cambios institucionales para los diferentes periodos. Lo que yo acá planteé fue dos gobiernos, gobierno 1 y gobierno 2, para no meter en signo político. Uno va del 2003 a 2015, 2015 a 2019. ¿Cuál es la principal diferencia? Gobierno 1, las políticas son más intervencionistas, orientadas a cuidar el mercado interno
y la mesa de los argentinos, que era un poco lo que salía como eslogan, y después exportar los excedentes. Cambio gobierno 2, las políticas son menos intervencionistas, orientadas a exportar y a una mayor libertad de mercado. O sea, un foco más en las exportaciones. Acá lo que vemos es el precio del trigo de Chicago, y acá la línea amarilla marca los cambios el cambio entre gobierno 1 y gobierno 2, y vemos que el gobierno 1 tuvo un mejor contexto internacional, si se quiere, para exportar por precio de trigo en mercados internacionales, mientras el gobierno 2 tuvo precios más bajos, y después cuando vuelve a crecer, gobierno 2 deja de estar en el poder y vuelven políticas intervencionistas. Y un poco lo que quiero explicar acá es que no se puede independizar el efecto de una sola medida. O sea, es muy difícil independizar el efecto de derecho de exportación solo sin tener en cuenta el efecto de aplicación del cepo o el efecto de obligación de liquidación de las divisas. Entonces se toma como batería o conjunto de medidas aplicadas en cada uno de los gobiernos, y vemos cómo eso afecta cada uno de los eslabones del sistema de agronegocios del trigo. Bueno, primero lo que hicimos fue una caracterización del sistema de agronegocios. Acá lo que vemos es cómo está compuesto el sistema, la parte de insumos, con semillas, fitosanitarios, fertilizantes y servicios, producción de trigo, después una primer procesamiento, si se quiere, que viene de la mano de molinos, segundo procesamiento, con panificados, pastas, galletitas, etc. Y después ya pasa al sector mayorista, minorista, y al sector consumidor final, donde tenemos por un lado las exportaciones de producto terminado, consumo interno, exportación de harina y exportación de grano. Esto a valores de 2019 se generó más o menos un monto de 12 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, perdón, a nivel de sistema de agronegocios. Un poco lo que planteamos acá, o lo que quería comentar de esta parte, que había algunos comentarios, es de que nosotros tomamos los valores oficiales, o toda la información que está, toda la valorización que está acá es sobre valores oficiales, y una vez que se va acrecentando lo que es el sistema, o sea, se va llegando más al consumidor final, más que nada lo que es mercado interno, acá encontramos como un escollo, si se quiere, en lo que es información oficial. Cada vez hay mayor mercado en negro y es más difícil de valorar cada uno de los eslabones. Por eso estos son todos valores oficiales, pero puede llegar a haber algunas diferencias en estos últimos eslabones, más que nada lo que es consumo interno, mayorista, minorista, y esta segunda transformación. Bueno, todo esto está atravesado por su sistema comercial, de transporte, logística, financiero, y de investigación y desarrollo y extensión pública. Esto es un poco para plantear cómo es el sistema de agronegocios del trigo en Argentina. Bueno, acá entramos a la primer, si se quiere, el primer eslabón, o el primer donde se afecta más que nada el sistema de agronegocios, que es el tema de semilla, de producción, de ley de semillas y de semilleros. Bueno, un poco para situarlos en el contexto, el progreso tecnológico es uno de los factores que influye en el aumento sostenido de la productividad de un sistema económico. ¿Y qué es lo que vemos acá claramente? Es un tema de ley de semillas sobre un cultivo que es autógamo, que bueno, un poco hablamos acá en la previa, y es un poco viene del lado del tema de lo que es la propiedad intelectual del mejoramiento de autógamas. Como en todo negocio, la inversión en I+D depende principalmente de la capacidad de monetizar dicha inversión. Lo que ocurre en el mercado argentino es un tema de derechos de propiedad o de enforcement para los semilleros. Entonces no ven, o en principio no están viendo, la capacidad de monetizar las inversiones en I+D por un tema de utilización o mercado de semilla de bolsa blanca, o cuestionamientos también del uso propio. O sea, el trigo se puede resembrar, un trigo que cosecha el productor, y no vemos un informe fuerte en lo que es el pago de regalías o en la compra de semilla nueva. Eso genera que los semilleros no tengan incentivos a grandes desarrollos en I+D para un cultivo como el trigo. Esto se ve claramente acá en el gráfico de inversión en I+D por hectárea sembrada, donde el trigo es uno de los últimos, es el quinto cultivo, siendo que a nivel país es el tercer cultivo en orden de importancia. Pero bueno, viene de la mano de la poca capacidad de monetizar las inversiones en I+D para el cultivo de trigo. Y acá también otro gráfico que muestra el incremento del uso de semillas certificadas, en la cual la diferencia entre verde y azules
la utilización de semilla original o primera multiplicación, y lo verde es el pago de regalías. También vemos que el trigo está en un 44%, cuando en otros cultivos donde el negocio sí es, o sea, no es de autogamas, el negocio está en un 100% de semilla nueva, si se quiere. Pasando a lo que es producción de trigo grano, o producción primaria, para situarlos en contexto, bueno, este primer gráfico ya hablé un poco del mismo, y la producción argentina, en Argentina es casi exclusivamente de trigo pan. El candial o fideo representa solo entre el 1 y 2% de la producción nacional. El trigo, como se ve acá en el mapa, se puede sembrar en toda la región productiva del país, en toda la pampa húmeda. Tenemos una alta volatilidad en cuanto a producción nacional a lo largo de los años, y dependiendo de la zona productiva, el trigo puede competir o no con otros cultivos, y también puede estar asociado a una doble producción, trigo-soja o trigo-maíz. Cuando decimos competir o no, hay ciertas zonas del país donde se están obligados a hacer cultivos de fina, compite más con cebada, y hay otras zonas donde la decisión del productor es más fácil de dejar de hacer trigo y pasa a hacer otro cultivo. Por eso un poco las variaciones grandes en lo que es producción. Bueno, acá analizando el efecto de las políticas o de los cambios institucionales, se ve claramente acá lo que intenta marcar las dos flechas son, primero, por una parte, la flecha roja, el aumento en los derechos de exportación, que pasa del 20 al 28, y el esquema de retenciones móviles. En el año 2008-2009, en el conflicto con el campo, cuál fue su efecto, y después el efecto también del cambio a gobierno 2, donde los derechos de exportación pasaron a cero y se termina el cepo al dólar y se terminan los cupos de exportación. Entonces, ¿qué vemos? Que en un contexto de altos precios internacionales, una nueva intervención, además de la que venía viendo sobre el mercado, sobre el sistema de trigo, termina de romper la confianza entre los actores. Se genera la crisis del campo y comienza un ciclo de caídas en lo que es superficie sembrada. ¿Por qué tomamos superficie? Porque, si se quiere, superficie está un poco más independiente del efecto clima que producción, aunque muchas de las intervenciones suelen ocurrir en el medio de los ciclos de cultivo, cuando el productor ya sembró. Y bueno, lo que vemos ahí es una caída muy fuerte en lo que es superficie sembrada a partir de 2008-2009. Si recuerdan el otro gráfico, en el precio del boom de los commodities, seguían los precios altos y aún así la siembra cayó. Y después retomó un sendero de crecimiento con el cambio de expectativas a nivel producción y una mayor producción a partir de la quita de retenciones. Y esto básicamente, como lo explicamos, es que hay vulnerabilidad en los derechos de propiedad por las constantes intervenciones del gobierno dentro del mercado de exportación. Eso genera también una falta de previsibilidad. Cuando el productor decide o no la siembra, no tiene una previsibilidad, y eso estamos hablando de un negocio, de un cultivo anual, no hay una previsibilidad de qué va a pasar a 2 meses, 3 meses de la siembra. En ese caso, en el 2008-2009, se produce una ruptura gobierno-campo, que eso también genera un cambio en las expectativas, y todo eso culmina con desincentivos a la inversión y aumento en los costos de transacción, que hacen más ineficientes el sistema en su conjunto. Para plantear un poco cómo cambia eso, o el balance nacional, una vez que se liberan o se cambian las políticas a una, si se quiere, una libertad, un poco más de libertad de mercado, vemos que en lo que es el balance nacional, la producción es variable respecto de la ecuación económica de los incentivos productivos. O sea, se pasó de 11.600 a 18.800, una cosecha récord de 19.350 millones de toneladas. La molienda, que sería un indicador de mercado interno, es relativamente estable, independientemente de la producción. Lo que es el mercado de semillas también es relativamente estable y está asociada a la intención de siembra de la próxima campaña, y lo más variable es la exportación, que se exporta más de un 50% de la producción. Entonces, el resumen acá es que la base del sistema agronegocio del trigo argentino es de exportación. O sea, un aumento de producción a lo que llevó es a exportar más grano, mientras el mercado interno es relativamente estable a lo largo de los años, y el aumento de exportación no genera desabastecimiento, que es un poco de por qué venían las políticas del gobierno. Uno era, primero, tratar de cuidar un mercado interno y después exportar excedentes. Bueno, acá lo que vemos es que el mercado interno no pasa de los 5 o 6 millones de toneladas
de producción de trigo, mientras que el máximo foco está puesto en lo que es exportación. O sea, el tema de cuotificar el insumo trigo para cubrir el mercado interno no corre riesgo, siendo un mercado de vuelta entre 5 y 6 millones de toneladas. Y otro de los análisis que hicimos también pensando en lo que se decía desde la política y el porqué de los cambios institucionales, muchas veces lo que se planteaba entre los aumentos de los derechos de exportación era como lo que se decía, como una redistribución de rentas extraordinarias o de riquezas extraordinarias por parte de los productores. Y bueno, acá lo que vemos claramente es que una devaluación no impacta en una ganancia neta del productor directa. O sea, más de un 50% de los costos de producción de trigo se encuentran directamente en dólares. Tanto semilla como fertilizantes y agroquímicos es dólar puro, y el resto también lo sigue con algo de rezago, que son más que nada las labores vinculadas al precio del combustible, aunque el combustible es un mercado bastante intervenido. Suelen seguir los efectos devaluatorios, no a efecto inmediato como si semilla, fertilizante, agroquímico, pero suelen en un X periodo de tiempo acompañar ese efecto devaluatorio. Eso vemos por un lado. Y por otro lado vemos lo que es la ecuación de trigo, de los costos, en dólares por hectárea para el año 2019, y vemos que en este mismo año hubo grandes efectos devaluatorios por la crisis cambiaria que hubo, y en sí los costos en dólares por hectárea no se modificaron tanto. O sea, el efecto devaluatorio no supuso un gran cambio positivo a nivel costos para el productor. Y por otra parte, lo que vemos en cuanto a producción de trigo es el tema de calidad. Y acá lo que vemos es, por un lado, un buen trabajo a nivel institucional con lo que es trigo argentino. Lo que se buscó fue tratar de analizar el trigo argentino y ver cómo es la producción en cuanto a grado 1, grado 2 y grado 3. Vemos que la tendencia, aunque es a mayor producción de grado 1 y grado 2, que son los de mejor calidad, contra grado 3 y cada vez menos fuera de estándar en porcentaje durante los últimos años. Pero aún así, Argentina cuenta con un bajo estándar de calidad para la clasificación de diferentes trigos, si tomamos en cuenta principales competidores futuros, si se quiere, por mercados. Vemos que Canadá tiene 60 diferenciaciones de grano, Australia 8 clases de trigo, que a su vez se diferencia cada una de esas clases por grado, y Estados Unidos también tiene 8 clases que se clasifican en grado del 1 al 5, mientras que Argentina tiene 3 grados de clasificación. Y un poco acá también corre lo institucional en el medio. ¿Y por qué? Porque en un mercado poco previsible a lo largo del tiempo, los incentivos de los actores son apropiarse de cuasi rentas de los diferentes eslabones que se generan en el sistema de agronegocios para poder subsistir a lo largo del tiempo. Esto genera desconfianza entre los actores, entre los negocios, aumento de los costos de transacción nuevamente, y lleva a que las producciones sean poco especializadas. Y acá lo que vemos es el efecto de las exportaciones, de los cambios institucionales sobre las exportaciones. Acá se ve bien claro algo que ya vine mencionando a lo largo de la tesis. Las exportaciones de trigo después de la crisis 2008-2009 cayeron estrepitosamente hasta un piso de 1,6 millones de toneladas. O sea, no se llegaba ni a cubrir lo que es la importación de Brasil. Ahí hubo conflicto con el mercado brasilero, que se quiere es casi el 100% del mercado argentino en su momento. Y esto lo contrastamos con el precio de trigo de Chicago o sea, no se condice, no se ve un efecto o una correlación entre el precio internacional y lo que es exportaciones de trigo. Las exportaciones son las que más afectadas se ven porque es sobre la que se aplican los derechos de exportación y la cuotificación de exportaciones. Aunque después se traslada a lo largo del sistema por parte de los exportadores a los productores, es el mercado que más se resiente ante las intervenciones. Y después vemos con el cambio de la flecha, es el cambio a gobierno 2 y liberación, cómo aumentan las exportaciones de trigo, ya son más estables y dependen un poco más de la ecuación económica, más que las intervenciones del Estado. O sea, hay un cambio de expectativas ahí a favor de las exportaciones de trigo. ¿Cuál fue entonces el efecto de políticas? Ahí analizamos un poco el efecto de las políticas que son anti-exportación y acá el efecto de las pro-exportación. Y ahí lo que vemos es que
con el cambio de gobierno y la liberación de mercados, Argentina pasa de 70 a 88 destinos de exportación. Y vemos también que el valor crece de manera muy significativa y la participación de Brasil, que es un poco esta línea naranja, cae hasta un 50%. O sea, previo a la quita de retenciones, Brasil era casi el 100% del mercado argentino de trigo. Una vez sacado ese efecto de derecho de exportación, Brasil pasa a ser entre el 50, más o menos el 50%, que aún es alto, pero lo que explica un poco esto es que aún con la liberación de los derechos de exportación hubo más exportaciones y se aumentó el número de destinos. No es que un poco lo que se postulaba antes era sacando las exportaciones y va a haber una sobreproducción de trigo y se iba a volcar todo al mercado interno. No, sigue habiendo mercados para poder colocar el producto o el insumo trigo. Bueno, Argentina tiene preferencias arancelarias con Brasil por ser del Mercosur. Y un dato que también es importante analizar es cómo es la evaluación mensual de las exportaciones, esto para el año 2019, en la cual en los meses de invierno Brasil es 100% el mercado de exportación argentina. Bueno, esto tiene cierta lógica porque Argentina compite por mercados y sus principales competidores en lo que es invierno es cuando están en cosecha, por eso Argentina básicamente todo el trigo va a Brasil, que es donde tenemos mejor ventaja competitiva respecto a los demás competidores. Pasando al eslabón de molienda, este gráfico un poco resume todo lo que es molienda. Argentina, ya lo comentamos, tiene un consumo interno entre 5 y 6 millones de toneladas al año. Vemos el aumento en capacidad instalada a lo largo de los años, y crece mucho más de lo que es consumo interno y exportación. Más de un 80% de la molienda se destina a consumo interno, que es un poco este gráfico acá, que es relativamente estable, no crece más que con el crecimiento de la población. Y bueno, también el resto es el mercado de exportación, que acá vemos cómo cae fuertemente, y las molinerías se encuentran distribuidas a lo largo de 12 provincias, es un mercado bastante atomizado, el mercado de la molienda de trigo respecto a capaz que a otros mercados de otros commodities agropecuarios. ¿Y cuál fue el efecto de las políticas sobre la molienda? Bueno, acá lo que intenté mostrar son dos crecimientos distintos. Crecimiento 1, que el crecimiento 1 viene un poco de la mano al efecto inicial de las políticas intervencionistas sobre el mercado o sobre el sistema de los negocios. O sea, hay los derechos de exportación, cuotificación, etcétera, etcétera, lo que generan es un precio menor del trigo en el mercado interno versus el precio internacional, que es un poco el objetivo inicial de la política intervencionista, y genera un aumento en la molienda del trigo argentino a lo largo de los años, pasa de 5 millones a 6,5, y ese crecimiento está un poco dado por esta transferencia de recursos, si se quiere. Cuando pasa el conflicto del campo, que es el aumento del 20 al 28% en retenciones del trigo, ahí se produce una caída fuerte en lo que es siembra y termina de repercutir en lo que es molienda de mercado. Entonces lo que vemos acá es un crecimiento inicial en la molienda hasta el conflicto de 125, y después, una vez de que se cae estrepitosamente, se produce la quita de las restricciones de los derechos de exportación y del dólar. Acá se produce un reordenamiento de precios, que un poco se va a hablar más adelante, por un tema de los esquemas de costo de la molinería, y después aparece un crecimiento, de lo que yo llamo un crecimiento 2, que es un crecimiento distinto al inicial, que es un crecimiento en condiciones de libertad de mercado, y se ve más orientado a un tema de exportación de harinas que de a precios relativos. A ver, un poco para comentar, lo comento en esta diapositiva. Lo que es molinos, un 70% de los costos es trigo grano. Entonces, el costo principal de molienda cotiza en dólares y el producto se comercializa un 80% en el mercado interno, o sea, va en pesos. ¿Qué ocurre acá? Bueno, lo mismo que venimos hablando antes. Hay apropiación de cuasirrentas entre los eslabones y un mercado informal. ¿Cuál es la principal diferencia de lo que es negocio de molino y negocio de producción primaria? Que por un tema de activos específicos, el productor le resulta muy fácil volcarse en un negocio anual a producir otro cultivo suplementario. O sea, el productor fácilmente dice, no siembro trigo, siembro otro cultivo,
y salgo del negocio. Por eso las variaciones tan grandes en lo que es siembra y producción. Pero lo que ocurre con los molinos es algo totalmente distinto. Tienen un mayor grado de activos específicos y no tienen esa facilidad de cambiar de negocio. Entonces, ¿qué se genera? Bueno, el molino para subsistir o continuar en el rubro tiene que destinar mucho de su tiempo a continuar en el rubro, como digo. Entonces hay menor incentivo a pago por calidad, hay apropiación de cuasirrentas, lo que son las retenciones diferenciales entre producción primaria y molinería, que se utilizan para fomentar el agregado de valor, son una fuente permanente de conflicto. Y para poner en caso, en 2017 se estimaba que había una subdeclaración, o sea, un mercado negro de molienda por 1 millón de toneladas. Todo esto es un efecto, creemos, más de subsistencia en el negocio de la molinería, porque no puede pasarse a otra producción. Entonces, este círculo vicioso y conflicto de interés lleva a lobby o a lograr beneficios económicos en el corto plazo y a generar un conflicto producción-molinería que terminó con menos insumo en el mediano plazo y no pensando a nivel de sistema de los negocios entero de trigo, sino generando un conflicto, te diría, casi constante entre molinería y producción primaria. ¿Y qué pasó cuando cambiaron las políticas pro exportación? ¿Por qué? Porque, esto lo menciono porque muchas veces desde el sector molinería había cierto recaudo, recelo a abrir las exportaciones. Bueno, lo que muestran los datos es que a partir de 2015 y sumando los picos, se pasa a exportar 100.000 toneladas a 700.000 toneladas, o sea, un aumento de 700%, aumento en casi un 300% los valores monetarios. Argentina vuelve a ser el cuarto exportador mundial de harina en 2017. Y después, algo también a tener en cuenta, que aunque el crecimiento de las exportaciones fue muy importante, casi el 100% se lo lleva a Brasil y Bolivia, o sea, las exportaciones de harina casi 100% orientadas al mercado del Mercosur, y hay una baja competitividad de la molinería respecto a otros países. ¿Por qué? Porque a medida que se aumentan los procesos productivos, ya las restricciones a nivel internacional son más grandes, o los derechos de importación. Para lo que es industria de segunda fase y ya de producto terminado, lo que más me interesa mostrar acá es, por un lado, cómo se conforma lo que es industria de segunda fase. Tenés la parte de panaderías, que está muy atomizado, pastas frescas, pan industrial, y después tenés negocios muy concentrados como pasta seca y galletita, donde pocos actores se llevan casi el 100% del mercado. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que interesa mucho mostrar es cómo es la estructura de costo de panadería. Acá vemos que el 25% de los costos de panadería se lo lleva la materia prima harina, y después que, según el FADA, el trigo representa el 10% del valor del pan, o sea, trigo grano. Y esto acá tengamos en cuenta que el valor del pan, o sea, el pan es un producto poco, si se quiere, industrializado, o sea, en la medida que lo comparamos con otros productos, como son galletitas, pastas secas envasadas, pan lactal o todo ese tipo de productos más elaborados, esta representatividad continúa bajando. Entonces, la principal conclusión que sale acá es que no tiene que ver el precio del trigo en el mercado internacional con el precio de los productos a góndola o a consumidor. Y esto un poco lo muestra esta diapositiva, que lo que intenta mostrar es la variación de precios de los principales productos en base a trigo respecto del precio de la harina. Bueno, acá, aunque cruzan varias líneas, lo más importante a mostrar es que la variación de los precios del producto final no tiene una correlación con el precio de la harina, y menos aún con el de trigo. Entonces, eso que nos lleva a rechazar que las políticas de gobierno, lo que fue el gobierno 1 de cuotificación, derecho de exportación diferenciales, etcétera, sean efectivas para evitar el aumento de precios. Y por otra parte, también se rechaza que las políticas pro exportación y de libre mercado del grano, de trigo grano, sean las causantes del aumento de precios. Ya vemos, tanto del 2013 al 2018, el aumento de precios fue independiente de cualquiera de las dos políticas. O sea, el efecto inflacionario no tiene nada que ver con el precio del trigo grano en el mercado externo ni interno, sino que es otra política. O sea, es un tema, la inflación, que no tiene nada que ver con el precio de los insumos, por lo menos para el caso argentino. Y por último, para comentar lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea,
el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea viene desde 1995 con el comienzo de las charlas. ¿Por qué decidimos analizarlo? Bueno, porque primero, antes que nada, en el momento cuando decidimos el tema de la tesis era algo con lo que se estaba hablando mucho, de cómo iba a impactar el Tratado de Libre Comercio. Y también es un tratado, o sea, los tratados de libre comercio cruzan muy fuerte con la política y con los efectos institucionales. Y acá lo que vemos es que decidimos analizar, bueno, cuánto del mercado del sistema de los negocios del trigo se pone en riesgo con un tratado de libre comercio. Y la realidad es que aunque Argentina tiene preferencia arancelaria con Brasil, que es el máximo importador, bueno, ya lo vimos, el 50% del mercado del trigo argentino, en cuanto a situación competitiva, Argentina es muy competitivo para llegar al trigo a Brasil y difícilmente Unión Europea, aunque tenga una alta competitividad en lo que es farináceos, pueda competir con Argentina por el mercado brasilero. Eso, por un lado, puede quitar mercado, sí, pero no vemos el gran riesgo en el sistema de agronegocios. Y sí lo que vemos que acceder a Unión Europea significa un mercado enorme para poder satisfacer en cuanto al sistema de los negocios del trigo, pero bueno, tiene que estar también acompañado por una serie de políticas que permitan la inserción en lo que es Mercosur, perdón, en lo que es Unión Europea. Bueno, y para ir terminando, entonces, ¿cuál fue la influencia de los cambios institucionales en la dinámica del trigo argentino? Bueno, ¿por qué entonces el trigo sufrió intervención en los últimos 70 años? Y bueno, básicamente por su alta incidencia en el IPC, pues son productos representativos de canasta básica y sirven para la medición de pobreza e indigencia, y el precio del pan como referencial en el colectivo de la gente. Todo esto hace un combo que lleva a un combo que los gobiernos tengan el interés de interceder en estos mercados, pero la realidad, y vuelvo a lo que dije en un principio, es que la intervención mediante derecho de exportación es para generar divisas y tratar de corregir desequilibrios macroeconómicos a nivel país, que se hace con el trigo, se hace con las hojas, se hace con el maíz, o sea, no tiene mucho que ver con lo antes dicho, solo que muchas veces el trigo es más fácil de sustentar una política, porque enseguida se lleva a decir, bueno, el pan, pues es un cultivo que como está muy presente en el colectivo de la gente. Entonces, sobre esas bases se implementaron las políticas, acá un poco no es la idea ahondar en el cuadro, pero acá vemos cómo entre los distintos controles o cambios que se produjeron en el sistema de agronegocios, cómo fue cambiando a lo largo de los años, o sea, las políticas sobre el sistema de agronegocios, sean positivas o negativas, fueron muy cambiantes y volátiles, y eso lleva a un aumento del riesgo, porque hay un cambio constante en las reglas del juego. Aunque sean para bien, hay un cambio constante. Uno no puede estar tranquilo de qué va a pasar sobre el sistema a 6 meses de su producción. Lo que fue el periodo 2003-2015, que llamamos Gobierno 1, fueron políticas intervencionistas que buscaban asegurar precio y cantidad de trigo en el mercado interno. ¿Qué generó? ¿Qué vimos? Generó desincentivos a la inversión, vulnerabilidad de derechos de propiedad, alta volatilidad y aumento de costos de transacción. Hubo caída fuerte de siembra en 840.000 hectáreas, caídas en producción, las exportaciones pasaron de 10 millones de toneladas a un piso de 1,5 millones de toneladas, faltante de grano para molienda en el mediano plazo, o sea, termina cayendo la molienda en un 11%, caídas en las exportaciones de harina y caída en la utilización de fertilizantes, que es un tema de mucho nombre para no excederme en tiempo, pero también hay una caída en la utilización de fertilizantes que tiene un alto componente en el costo de producción de trigo. Entonces, las consecuencias de esta batería de políticas fueron un menor uso de la tecnología, menor siembra, menor producción, exportación de grano y harina, aumento de los precios de farináceos en góndola, y la realidad es que no se logró ninguno de los objetivos que planteaba la política para meter cada uno de esos cambios a nivel producción de trigo. O sea, no es que hubo menor inflación, el mercado interno corrió riesgo, al contrario de lo que se postulaba en un principio, ya no se logró ninguno de los objetivos de la política. Lo que fue el periodo 2015-2019, que fue el periodo que buscaba aumentar producción y exportación, bueno, primero hubo un shock y reordenamiento de precios relativos con el aumento del tipo de cambio 41% y quita retenciones. El primer eslabón que sufre es el de molinería, que tiene sus costos fuertemente asociados al insumo trigo.
pero después termina en un aumento del 38% de superficie sembrada, el trigo pasa a ser un 27% del mercado de fertilizantes, aumenta la producción de trigo en un 37%, tenés la cosecha récord de campaña 2018-2019 en 19 millones de toneladas, aumenta casi un 200% el valor generado por exportaciones, aumentó la molienda en el mediano plazo luego del reordenamiento de la política de shock, y también las exportaciones de harina aumentaron un 400%. Entonces, un poco el resumen es que el cambio de las políticas hacia liberación y fomento de exportaciones no llevó a faltantes en el mercado interno por aumento de exportaciones, sino que se generaron aumentos en producción que fueron todos colocados en el mercado externo, generando un mayor ingreso de divisas. Y los precios aumentaron en el mismo ritmo que lo venían haciendo anteriormente. Ya vuelvo a lo mismo que comenté antes, no tiene que ver con el precio, el aumento de precios con el precio del commodity en el mercado internacional. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones finales son que los constantes cambios institucionales y políticos afectaron la dinámica del sistema de agronegocios y no permitieron un crecimiento sostenido en el largo plazo. Los cambios en las políticas de 2003-2015 generaron aumento de riesgo, desincentivos a la inversión, un negocio menos previsible y mayor vulnerabilidad de derechos de propiedad, o sea, aumentos en los costos de transacción. No se pudo observar ninguno de los efectos deseados sobre la implementación de las políticas, ya que aumentaron los precios, no se aumentó el agregado de valor. Después, para el periodo 2003-2015 cayeron la gran mayoría de los indicadores productivos y de exportación de cereal y producto terminado. Y por otra parte, el cambio de las políticas de fomento de exportaciones y mayor libertad en el mercado, luego de un shock inicial, tuvieron consecuencias positivas sobre el sistema. Se aumentó siembra, producción, exportaciones, molienda, utilización de insumos, etc. Y por último, en cuanto al Tratado de Unión Europea-Mercosur, encontramos motivos como para creer que los beneficios potenciales son mayores que los riesgos que trae aparejado, que fue un poco lo que se comentó en la diapositiva anterior. Y, a ver, dicho esto, también es muy difícil lograr el tratado cuando depende de la política de los gobiernos de turno. O sea, el Tratado de Libre Comercio, cuando nosotros lo analizamos de vuelta, se hablaba prácticamente todos los días de que se estaba por firmar el tratado y ahora directamente no se habla. O sea, depende mucho de la política de los gobiernos para que se pueda llegar a cabo. Y bueno, acá termina la presentación. Gracias por el tiempo. Lo hice medio rápido para poder comentarle todo. No quería dejar de comentarlo un montón de puntos y bueno, quedo abierto a las consultas que tengan. Bueno, jurado, adelante, por supuesto. ¿Quién arranca? Gustavo, adelante. Bueno, a ver, voy a hacer algunas observaciones. Bueno, yo le envié a Benjamín, había bastantes problemas de edición en la tesis, espero que eso con los evaluadores, con tus directores lo hayan resuelto en la versión final. No me parecía que necesitaba volverlo a ver, era un poco, prestar un poco más atención en la edición de varios aspectos. Así que sobre eso no voy a volver ahora. Sí, Que sobre tengo eso algún par lo de trabajamos. preguntas. Bueno, buenísimo. Tengo un par de preguntas, pero podemos lo ideal sería que cada uno vaya haciendo una pregunta y nos vamos turnando un poco para que no sea todo tan aburrido. Perdón, Gus, Benja, poné dejar de compartir, por favor, porque se está viendo de una manera... Ahí está. Ahí está, muy bien. Ah. No, en primer lugar, lo que quiero decir es que la presentación es mucho mejor la presentación de hoy que leerse la tesis, eso clarísimo. Así que eso te agradezco y te felicito a vos y si te dieron una mano los directores para haber sintetizado la tesis que por momentos se hacía larga y reiterativa. Hay bastante reiteración también en el manuscrito. Cuando uno lee todo corrido, encuentra que a veces se vuelve otra vez a los mismos conceptos me parece que has sabido sintetizar muy bien la presentación. Eso es lo primero que te quería mencionar. Gracias. Bueno, yo tengo algunas preguntas que están medio ordenadas de cuando volví a leer el viernes otra vez la tesis para recordar y fui anotando algunas preguntas. Y la primera observación
me parece que el objetivo 3, que es la del Tratado de Libre Comercio, Mercosur y Unión Europea, también te lo dije en mis observaciones, eso creo que la verdad que se pierde mucho en la tesis. Es como que ese objetivo está bastante poco desarrollado en el manuscrito. Ahora acá en la presentación vos lo mencionás y como todo está sintetizado, luce con la misma importancia que el resto de los puntos, aunque vuelvo, me parece que está bastante desmerecido, no sé si desmerecido, hay poca profundidad en ese objetivo y no sé si lo trataron de resolver de alguna manera o cuáles son las razones por las cuales quedó tan perdido el manuscrito, ese objetivo. Esa sería la pregunta en concreto. ¿Y cómo lo resolverían si lo van a resolver de otra manera en el manuscrito final? Mira, un poco a lo que comentás, hicimos un reordenamiento del punto sobre la tesis, que también era algo que me habías marcado. La realidad es que cuando, lo comenté un poco en la presentación, cuando arrancamos a trabajar el tema de la tesis, era algo que se venía hablando mucho porque estaba cercano a la salida del Tratado de Libre Comercio, entonces se hablaba constantemente de los riesgos que podía implicar el Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Mercosur, y después fue un tema que en la agenda se fue perdiendo, esa es la realidad, y fuimos encontrando a lo largo del análisis, una vez que nos adentramos en el análisis, un montón de efectos, si quiere, más, no sé si más importante, pero sino antes de llegar a lo que es Tratado de Libre Comercio. O sea, vimos un montón de cosas para mejorar, un montón de análisis que vemos dentro del sistema de los negocios previo a un análisis de Mercosur. Como para darte un ejemplo, veamos, por ejemplo, el análisis de lo que es Tratado de Libre Comercio, Unión Europea que estaba pidiendo estándares de emisiones de dióxido de carbono, por ponerte un ejemplo. Bueno, era un tema de decir, bueno, vamos a ahondar, vamos a trabajarlo, y cuando vamos para atrás y arrancamos a analizar el sistema de los negocios, vemos que estamos en discusiones de 20 años atrás a esta discusión de emisiones de dióxido de carbono. Como para ponerte un ejemplo de por qué después perdió relevancia el tema. Bueno, muy bien. Entonces, paso pregunta a otro de los evaluadores y yo me guardo para después. Bueno, tomo la posta. Bueno, coincido con las observaciones de Gustavo. En principio me pareció también muy buena la presentación y muy claro el análisis. Sí, me parece que coincido con el comentario de Gustavo sobre la parte el acuerdo con Mercosur. Una observación, digamos, general también sería que tal vez como que la tesis tiene objetivos muy amplios. Entonces, ese tercer objetivo quedó tal vez con menor tratamiento porque ya los otros dos que tenías, analizar el subsistema y las políticas, eran objetivos amplios. Así que me parece que tal vez hubiera pensado en limitar ese objetivo al principio, pero bueno, me parece que mencionarlo estaba bien, pero claro, está desproporcionado, digamos, el tratamiento. Claro. Lo que no desmerece el trabajo, por supuesto, pero una observación. Yo te iba a hacer un comentario sobre la presentación, que estuvo muy clara. Cuando vos decís gobierno 1 y gobierno 2, yo diría que podrías identificar periodo 1 y periodo 2, porque objetivamente el gobierno 1 son 3 gobiernos, son 3 administraciones, ¿no? Del 2003 al 2015. Entonces podrías decir administración Kirchner, Fernández de Kirchner 1, Fernández de Kirchner 2, y lo llamo periodo 1, pero porque técnicamente son 3 gobiernos. Sí, sí, sí. Entonces, eso estaría bien, si no querés estar diciendo administración 1, 2, 3, o nombrarlos, etcétera, identificarlos primero y después hablas de periodos, que tienen a su vez, como vos bien mostrás, diferentes políticas. Así que ese era un comentario. Una cosa que me parece que podrías mirar después, si amplias algo, es la respuesta micro a nivel de decisiones de cultivo de los productores ante la intervención en el mercado de trigo, porque digamos, la asignación de tierra a las zonas trigueras cambió, y por ahí eso lo podrías mirar en el sentido que hubo sustitución de cultivos de trigo por cebada, marginalmente, pero mostrar también que los actores a nivel individual reaccionan a las políticas y por eso observás lo que vos bien mostraste, digamos, ¿no? Una caída de la superficie cultivada y de la producción como consecuencia de que hay
sustituciones, ¿no? Entonces, me Sí. parece que mostrar lo que pasó con otros cultivos de forma complementaria podría ayudar como comentario en una presentación futura. Y otra cosa que se me ocurrió mientras lo presentaba, ahora que vos lo mencionaste, el tema del comercio de harina. Mencionabas que el 100% prácticamente va a Brasil y Bolivia. Eso también estaría bueno poner un pequeño comentario sobre lo que es el comercio de harina en el mundo, que, digamos, en el mundo se comercia trigo, el comercio de harina es muy chico. Sí. Y, Mirá, y lo que ocurre es muy razonable, digamos, se comercia con distancias más cortas, sí. y básicamente hay muchos motivos, digamos, para eso, pero básicamente porque los países quieren hacer las mezclas por Tal preferencias cual. locales, digamos. Entonces, comercio de harina, a veces hay una ilusión de que se puede comerciar harina, pero en realidad se comercia trigo. Tal cual. Te comento, Daniel, un poco, vieron el gráfico que mostré de cómo fue el aumento de capacidad instalada de harina, que vemos un aumento enorme. Entonces, llegado el momento, bueno, me puse a analizar y digo, bueno, ¿a dónde va a ir esta capacidad instalada? ¿Hago todo harina? No, la realidad es que el mercado internacional de harina no está tampoco para esa capacidad instalada. Y todos los países, por lo menos que vi, tienen capacidad para procesamiento y capacidad ociosa. Entonces la molienda en Argentina, el mercado argentino es este mercado y mucho más mercado no va a haber. Y tampoco tenemos un mercado externo en el que vos decís, bueno, salgo con todo al mercado externo. Viene un poco de la mano de lo que comentás vos. El mercado es el trigo, no es la harina. Como también muchas veces se postula, ¿viste? No, bueno, exportemos galletitas. Bueno, pero el mercado de galletitas, no podemos decir, bueno, vamos a procesar las 20 millones de toneladas para exportar en galletitas. Ya no tiene lógica algunos de los postulamientos, de lo que se escucha, ¿viste? Sí, viene de la mano con lo que comentás. Así que bueno. Y relacionado con lo que dice bien, Daniel, quiero enganchar una pregunta a la que dijo Daniel, que me quedó la duda porque no la entendí ni en la presentación y tampoco en el texto, no estaba explicado. ¿Por qué aumenta la capacidad molinera si no aumenta la demanda de harina para moler? Viste que vos mostrás mismo que como cada vez hay más capacidad molinera. ¿Cuál fue la razón o el incentivo que hubo a que se incremente esa capacidad molinera que no condice con el aumento en la demanda de harina, que es estable a través de los años? Sí. Eso no lo expliqué en la tesis. Lo que se ve en ese caso, tenés dos efectos, si se quiere. Por un lado, aumenta mucho la capacidad instalada de los grandes molinos de las grandes empresas, que aumenta su capacidad propia, y quedan muchos molinos en el camino que con la misma capacidad. Entonces es como que hay un aumento dentro de pocos actores para aumentar el grado de procesamiento. Otro de los efectos puede ser, de vuelta, no tengo dato concluyente, pero también puede ser que el efecto de las retenciones diferenciales y que se genere un menor precio de trigo en el mercado interno haya generado a muchos actores a querer meterse en el negocio de molinos, que por algunos años fue un negocio muy tentador, si se quiere, pero que se sustentaba en un menor precio del trigo en el mercado interno. Ese también puede haber sido otro factor. Igualmente, me parece un crecimiento muy alto y la realidad es que estaría bueno un análisis un poco más fuerte de por qué, porque si vemos prácticamente se duplica la capacidad de procesamiento. Sí, es interesante también para seguir analizándolo. Sí, gracias. Enríquez. Sí, ahí quizás en eso puede haber afectado un poco la instalación de los caudalímetros en la industria molinera, que empezó a aparecer capacidad instalada que antes no estaba, no sé. Yo te quería preguntar, es como que el sistema de trigo parece que está como traccionado por un montón de factores que lo hacen de alguna manera crujir, ¿no? O sea, la presión de Brasil por eliminar el arancel extra Mercosur, las propias políticas nuestras. Hago un paréntesis, me encantó que de formación profesional, porque es a lo que me dedico, que haya aparecido un poquito más detallado el mercado de semillas en la presentación que en la tesis. Eh, y yo te quería preguntar, ¿cómo ves los próximos años? ¿Cuál sería para vos la amenaza más importante que tenemos como sistema de trigo frente a un
periodo 3 parecido más al periodo 1 que al 2, por lo menos por lo que se está mostrando. Y, Mirá, y sí. después tenía otra menor que también, perdón por mi deformación de actividad, ¿qué te imaginas que puede llegar a ser el impacto de el ingreso de la biotecnología al sistema de producción de trigo? Bueno, lo que es pregunta uno, yo creo que el máximo riesgo, o lo que yo veo, el riesgo a largo plazo en lo que es el sistema de los negocios del trigo, para mí es seguir hablando de los mismos 4 o 5 temas y que no se terminen de resolver nunca y que esté probado ya. No es que yo tampoco, o sea, que esté probado ya por parte de distintos autores que los derechos de exportación, la cuotificación, no sirven a futuro. Y volvemos un poco al comentario que le hice a Gustavo. O sea, afuera ya están hablando de trazabilidad con emisiones de dióxido de carbono, con buenas prácticas, y nosotros seguimos hablando de si las retenciones sirven para cuidar el mercado interno o no. Eso para mí es como un loop constante de que siempre seguimos hablando de los mismos temas y nos vamos a quedar afuera. Eso por una parte. Lo que es el mercado de Brasil, yo, por lo menos por lo que pude averiguar y lo que estuve viendo, igualmente, aunque presione para sacar ese arancel, es un mercado en el que Argentina sigue siendo muy competitivo. O sea, de vuelta, Argentina tiene mucho más para ganar si se acomodan un poco los factores, o si se reorienta la dinámica en todo el sistema, que lo que tiene para perder por un tema de arancel con Brasil. Eso ya a título personal. Y en cuanto a lo segundo que me comentás, mira, lo que es la biotecnología, yo justamente, esto, dato de color, estoy en Bioceres en la parte de HB4, así que estoy bastante metido en el tema. Y por lo menos lo que yo veo son dos cosas distintas. A mí me sorprende, una vez que me metí en lo que es el negocio de autógamas, me sorprende cómo estamos hoy en día y el potencial que hay en lo que es la producción de autógamas, y para mí cada vez va a haber más presión por parte de la biotecnología para regular o acomodar ese mercado y poder insertarlo en el negocio argentino para poder salir al exterior. O sea, es un mercado, no puede estar, los eventos en el trigo no pueden ser tan pocos respecto a otros eventos por un tema de aplicar la ley vigente o de generar una ley nueva, el tema que sea. Que no lo vemos en otros países, te digo yo también desde Bioceres, ¿no? Así que para mí hay una presión que en algún momento nos vamos a tener que sentar como sistema a tratar de ajustarlo y decir, bueno, ¿para dónde vamos con esto? Porque también la demanda está, y también hay que trabajar como sistema en conjunto para poder acceder a los mercados. O sea, una demanda de emisiones de dióxido de carbono, para poner un ejemplo, también requiere de trabajo en I+D en lo que es germoplasma de semilla para ver cómo haces más eficiente el uso de los recursos. Entonces cruza todo el sistema de agronegocios y hoy en día están todos los actores peleados o en conflicto constante entre uno y otro, y eso genera más dificultad en los negocios, o por lo menos en los mercados más avanzados. Sí, yo también tenía la misma pregunta. Una de las preguntas que te había mandado era lo del HB4, porque eso era justo, además, muy vigente cuando leí la tesis, estaba toda la discusión esa. Yo tengo un par de observaciones de interpretación que quiero que me ayudes de algunas figuras que no entendí bien, pero eso es también por deformación profesional. Una es la de la evolución de los costos. Es muy básica esta pregunta, que yo no entiendo. Una es la de evolución de los costos en cristales y costos en dólares por hectárea. Por ejemplo, en la figura tuyo 514, en donde ¿Querés que la llega en el presente? 2015. Sí, por ahí si la tenés a mano estaría buena para ver si entiendo lo que hay que entender ahí, que me costó un poco darme cuenta, no es que me costó, me parece que o no entendí bien, o hay situaciones en las cuales si no producís 55 quintales de trigo, el negocio no cierra, eso es lo que no entendía. Sí, había un comentario, para que estoy buscando perdón.
No sé si la tenés en la presentación esta, eso es lo que pasa, no me acuerdo. Bueno, tenés una parecida que es esta. Claro, sí, sí. Yo la otra la vi, sí, esa era una figura de márgenes agropecuarios que analizaba un histórico y la realidad es que Sí. tomaba alquiler y tomaba una zona de sudeste con alto nivel de insumos y una Sí. distancia a puerto de 200 kilómetros, por eso los costos eran tan altos. Bueno, por eso. Pero Sí, sí, acá sí. entonces, suponete, para ver si entiendo esta figura. En esta figura lo que vos estás mostrando con la línea roja es el costo, o sea, que deberías estar con tu margen por encima de esa línea roja para pagar la producción de trigo. Es decir, estás en un piso de que 25 quintales por hectárea en promedio, para no sé qué región es esto, porque Claro, eso es eso también sudeste. creo que... Por eso, ahí estás. Son Bueno, 25 tenés quintales 30 poner en quintales, claro, promedio, en una claro. zona donde los rindes no bajan de 50 quintales, más o menos. Por eso, pero me llamaba mucho la atención la otra figura, Digamos, a donde había un pico de Dorrego no es esta 55 cuenta. quintales. No, no, ya sé, pero me llamaba la atención los 55 quintales, por eso te digo, de la otra que no mostraste era la pregunta. Sin sacar esto, también en esta misma, había, me parece que lo interesante, que por ahí no sé si venía sí, por ahí viene la discusión. Me parece que es interesante ver cómo en esta figura, a partir del 2010, una cosa así, empieza a aumentar el uso de agroquímicos, cae el uso del laboreo y un poco se afina, sí, es verdad que se afina los fertilizantes. Era eso, si vos tenías alguna idea, o yo creo que es fácil en pensarlo, pero me parece que estaba bueno entender por qué esa caída en el laboreo y la asociación automáticamente del uso de herbicida. Yo no sé si tiene que ver acá con más entrada al sistema de siembra directa y menos laboreo y la aparición por ahí de la presión hacia usar más controles de herbicida, de maleza a través del uso de herbicida y eventualmente de aparición de ciertas malezas resistentes, porque es como que cambia mucho, ¿viste? El área gris, cuando después del 2010-2011 ahí se te aumenta Sí, mucho el uso de sí, sí, agroquímicos, ¿no? sí, sí, Y tal eso era cual. una observación general, era. Yo, Y en después realidad, tengo, sí, dale, dale. perdón. No, que coincide un poco con lo que comentás vos. También puede llegar a haber un efecto de que si esto está asociado a la superficie que se siembra, la superficie que queda en esos años donde hay menor superficie o intención de siembra, es una superficie que tiene mayor presión del uso de agroquímicos por barbechos largos o por ese tipo de cosas Sí, por contra eso, otras producciones. Por eso sí. también, Sí, la realidad es que sí, no lo estaba, terminé de no, analizar así en fino. era como que me parecía interesante. Después hay una figura, hay una cosa que también tengo duda, que tiene que ver con la figura 519, si la podés buscar, está en tu tesis, no la vi creo hoy, que es el impacto del flete, el flete sobre el margen neto creo que es, Sí. donde hay un par de regiones, me parece, que están ahí presentadas, que creo que es para el norte y para la zona núcleo, una cosa así, si mal no recuerdo. Sí. Ahí lo estoy buscando. Sí, y porque tengo dos preguntas que quería charlar con vos y que por ahí tratemos de entender por qué se genera lo que se genera. Ya que a priori el flete uno siempre piensa que es algo costoso en la producción y que puede tener incidencia, y entonces Kuhlman habla de eso, y bueno, tenía alguna cosa o que no entendía o quería que me la expliques. A ver, espérate que sí, a ver, aumentar un poquito el tamaño. Claro, la pregunta era, había dos, sí, pues después viene otra figura que también habla del flete. En esta pregunta en particular era, ¿por qué la incidencia del flete cuando vas a campo de alquiler se te da vuelta eso de NEA y núcleo, o prácticamente desaparece el impacto del flete, que es altísima la diferencia cuando vos tenés campo propio entre NEA y zona núcleo? ¿Por qué se te borra de alguna manera, ¿sí? Por más que aumente la incidencia cuando es un campo alquilado, ¿por qué se te borra el efecto zona de producción? Eso es lo que no entiendo. Por el tema del costo del alquiler en cada una de las zonas. O sea, como que, bueno, eso no El está costo puesto del en la tesis. alquiler Entonces,
Claro, tendría, o sea, es como que la Yo diferencia del también, costo de la primera vez alquiler que lo te vi, compensa la diferencia de flete, ¿sería? sí, no sé si compensa, pero sí, puede llegar Sí. a ser, sí, sí. Pero yo observé lo mismo, cuando vi el primero digo, bueno, ¿por qué pasa esto que crecen tanto los dos y se acomodan? Y un poco lo que comentaba es que arranca a tener, cuando vas a campo alquilado, es tan alto el costo de alquiler en algunas zonas, aunque te aseguran un piso productivo, que arranca a tener más preponderancia y se va comiendo el tema flete contra el NEA. Sí, está bien, pero si los dos aumentara el alquiler de la misma magnitud, se tendría que ver igual la incidencia. El tema que acá, evidentemente, es mucho más caro alquilar en la zona núcleo que en el NOA, y eso te está compensando la diferencia de Tal cual. flete. Ahora sí, Sí, sí. eso no lo había entendido, o no estaba así Sí, sí. transmitido. Una cosa que me llamó la atención es la 520, que la debes tener ahí nomás, y que creo que no está explicado, era lo curioso, o sea, me llamó la atención, o por ahí cuál sería la razón, de por qué el flete en el segundo periodo, no sé si el segundo periodo, pero por lo menos tiende desde, si uno mira con buena voluntad, la cosa aumentó del 2010 al 2012 y después tiende a bajar el flete a lo largo del tiempo. Más allá de que hay oscilaciones, hay claramente una tendencia decreciente desde diciembre de 2012 hasta enero 2020. ¿Cuál es la razón de esa caída en el flete? Mira, esa caída de lo que es el costo del flete, yo no la analicé, te soy sincero, no la analicé esa caída desde 2013 al 2020. Un poco lo que buscaba con esta gráfica era mostrar en qué situación se encontraba hoy en día el costo del flete para una producción agropecuaria. A ver, ahora pasando Ha sido a lo que me... interesante, porque en realidad Sí, casi que tenés una imagen contraria en los dos periodos analizados, ¿no? En un periodo, como decías vos, intervencionista, o sea, alguna manera de controles de precio, como lo llamemos, en el periodo 1 tenés un aumento en el flete y en el periodo 2 hay una caída en el flete, ¿no? Y eso, la verdad que es interesante. sí. Es algo más que cambió entre los dos periodos analizados y es un componente aparentemente importante del margen y por eso me parecía que merece quizá o merecía que se lo desarrolle un poco más, ¿no? Sí, 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 sí. Y a ver, si quieren los chicos, pregunten ustedes, ¿eh? No, hago un comentario de eso, nada, para aclarar o por lo menos aportar una idea. Ese cálculo está hecho en dólares por tonelada. Quiere decir que ahí, en esa evolución, es muy importante el tipo de cambio. Y fíjate que lo que señalas vos, Gustavo, la caída en el flete en dólares por tonelada es a partir del 18, más fuerte, ¿sí? Y eso tiene que ver con que el flete es un no transable, es decir, está calculado en pesos y con la devaluación el costo de los no transables se te viene abajo, ¿sí? Cuando salta el tipo de cambio, empieza a saltar el tipo de cambio, se te cae en dólares la incidencia de los no transables. Después recuperan, pero puede tener que ver en parte con la evolución de tipo de cambio, más allá, no sé, que puede haber cosas particulares en el mercado de transporte que pueden haber afectado. Pero me parece que el tipo de cambio debe tener ahí un rol importante. Pero bueno, nada, para pensarlo. Ah, sí, estaba bueno para discutirlo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si hay otra pregunta de Dani o del Roberto. No, por mi parte. No, ya estoy. Yo creo que por idea, parece que la última parte del gráfico anterior también tiene que ver con los precios y los precios más altos de esta última etapa de Geocommunity. Pero siempre tenemos para dar una idea. ¿Qué más se escucha, Yo Roberto? medio como que Ah, sí, yo pensé que era yo, se no se te escuchaba. silencia A ver, voy de vuelta. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Era como que se Dale. silenciaba en la mitad de la charla. Sí, perdón. No, simplemente para aportar una idea, en el gráfico anterior, quizás los últimos, el periodo 18 o 20, a lo que mencionaba Daniel
del efecto de la devaluación, también puede haber un efecto de este ciclo de commodities altos, ¿no? Combinado. Claro, por eso hay que desglosarlo, exactamente. No, yo tengo una última pregunta que creo que también te la mandé, Benjamín, en la revisión, que era relacionada a ¿cuál era tu opinión sobre el impacto de los PAF digital garantizados del MAD/ROFEX sobre el sistema de renegocios de trigo? Si de alguna manera lo habías pensado. Mira, en el momento de la tesis no lo había analizado. Después cuando vi tu comentario ahí me puse a analizarlo un poco más. Para mí es una muy buena iniciativa, hay que ver cuánto alcance puede llegar a tener, pero es una buena iniciativa porque es una manera de institucionalizar contratos que hoy en día muchas veces son, si se quiere, dudosos o difíciles de calzar. Entonces lo que hace el PAF es institucionaliza un arreglo entre molinero y productor y permite a los dos ir fijando las toneladas dentro del mercado término, del mercado del MAD/ROFEX. Entonces eso genera mayor volumen de negocios en el ROFEX, institucionalización del contrato entre productor y molinería, y por otra parte también está muy bueno lo que es PAF, que entiendo que es algo que va a ser a futuro, 2021-2022, es poder también salir a negociar ese PAF en un mercado secundario. Entonces arranca a hacer una buena combinación entre producción, molinería y después institucionales, ALICs y gente que quiere invertir dentro del negocio. Y de vuelta, todo eso para mí me parece muy interesante, depende fuertemente del volumen que haya, como todo mercado. Sin volumen es más complicado, pero se puede llegar a generar algo muy, muy interesante porque yo creo que tienen todo para ganar, tanto los actores como el mercado, pues le va a sumar un volumen de operatoria. Bueno, gracias. No, yo lo que tengo es una última, si quieren, si me permiten mis compañeros evaluadores, una última reflexión, pero ya no es pregunta, sino me parece que es más que nada por ahí está bueno que también está Dani, para pensarlo, porque a mí me parece que, más allá de las observaciones que tenemos que hacer, porque somos los evaluadores, la tesis me parece que está buena en el sentido en que muestra, como bien vos dijiste, yo creo que lo más importante de la tesis, más allá de todo el laburo que te tomaste, es mostrar dos tipos de política que también yo le sacaría, no soy ni de uno ni de los otros, pero me molesta identificar un poco a un gobierno en particular y no a un conjunto de medidas, ¿no? Es como que yo, que no tengo ni voz ni voto con ninguna de las dos partes, me molesta, imagino que alguien que tenga una cierta afinidad con alguna idea partidaria le puede desacreditar la tesis ni bien la escucha, ¿entendés? Porque está esta cuestión de los preconceptos y como que fastidia encontrar críticas sobre una forma de pensar. Entonces, por un lado, me parece que habría que tratar de mejorar el mensaje en que no quede que estamos comparando dos gobiernos, sino dos medidas que se pueden tomar y cómo pueden afectar al sistema de agronegocios, en particular en trigo, que como bien vos de sensibilidad, ¿no es cierto? Con eso, porque es el pan en la mesa de los argentinos, concretamente el esquema que siempre se presenta. Entonces, por un lado, me parece que estaría bueno contextualizarlo distinto, decir, bueno, políticas proteccionistas, políticas que controlaron precios, los cupos de exportación versus una política que, por todo lo contrario, de liberación de precios. En general, que lo hace más, me parece que lo hace incluso más extrapolable a otras situaciones y no tan circunscriptos a dos gobiernos o, como dijo Dani, dos periodos analizados de la historia. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que está bueno, e es importante, y a eso sí sería interesante pensarlo, porque justamente el análisis debería escucharse más allá de lo que estamos acá reunidos. Es decir, debería tener algunos canales de difusión a través de las publicaciones que se puedan hacer, de informes o de como ustedes crean conveniente, que para mí debería salir del marco de la tesis, y ser utilizado en ámbitos de discusión cuando se planean este tipo de medidas, que efectivamente, por un lado, y eso es la seducción de la frutilla que la tiene cerca, automáticamente primero genera lo que se busca, pero después la cosa se revierte y se va para el otro lado de lo que no estaba pensado que iba a llevar, ¿no? Entonces,
yo me acuerdo que en algún momento Federico Ver fue ahí a hablar en el Congreso con no sé qué cámara y por el tema de la agricultura y llevó información de este tipo. Me parece que es interesante, Senesi y Palau, que estas cosas se puedan usar y puedan estar disponibles y a mano para quienes puedan llegar a este tipo de discusiones cuando se plantean a nivel políticas, esto sea un dossier que puedan utilizar quienes van en esos ámbitos, están en esos ámbitos de discusión. Era simplemente eso lo que quería mencionar. Gracias por gracias por la devolución, Gustavo. Efectivamente, una de las cosas que hacemos nosotros con la mayoría de los alumnos es que escriban luego un paper, así que así será. Gracias. Sí, y ojalá, Bueno. como decía Benjamín, podamos salir de la discusión de hace 20 años y posicionarnos en otro lado para mirar hacia adelante los próximos 20 años. El mundo nos está pidiendo otra cosa y nosotros seguimos discutiendo lo mismo. Entonces, a mí me resultó sumamente enriquecedor el análisis, un análisis, digamos, con una metodología y un marco que en definitiva demuestra que las intervenciones de mercado habitualmente no son buenas para nadie, excepto cuando esos bolsones de ineficacia que hacen que algunos sectores ganen en ineficiencia de la transacción en general, ¿no? Ojalá pueda usarse como herramienta para quienes tienen que definir políticas. Sí, exacto. Porque hoy la verdad estamos, como el timing de la presentación de tu tesis está, vuelvo a repetir, en un momento donde el sistema de trigo está crujiendo por todos lados, ¿no? Con las amenazas de más intervenciones, digamos, un precio internacional súper atractivo, retracción del productor a invertir en paquete tecnológico. La verdad es que parecería mentira, o parece mentira, pero repetimos, chocamos nuevamente contra las mismas piedras. Sí, eso pasó, nos pasó cuando también analizábamos, y me pasa hoy en día cuando, tal cual vos decís, Roberto, ves que el sistema tiende a ir al mismo lugar, y la realidad es que yo no descubrí la pólvora, o sea, están los datos, o sea, la realidad muestra que no anduvo eso, y la realidad de hace 10 años, o sea, no estamos hablando que cambió el contexto a un nivel de, no sé, que fue hace 70 años, ¿no? Esto es el pasado próximo, los mismos actores, si querés independizar de los actores, y a veces es como medio, no sé si frustrante, pero es complicado, ¿viste? Decir, otra vez vamos a hablar de lo mismo, o sea, afuera están hablando de otra cosa. Completamente. Un comentario. Me parece que estaría bueno lo que señalabas, Hernán, de sacar un paper, digamos, que a lo mejor puede ir a un congreso de agronegocios o de economía, pero también algún artículo de difusión que puede ir a una revista, un diario, ¿no? Un artículo corto donde rescates alguno de los aspectos probablemente de las intervenciones, que puede ser interesante, para darle un poco de difusión también al tema. Y ahora un comentario, digamos, sobre esto que decían recién. Mi percepción es que si creemos que los decisores, los tomadores de decisión, los políticos, van a cambiar las decisiones porque les demos información como la que aparece en la tesis, me parece que estamos equivocados. Lo digo desde un punto de vista de análisis de economía política, porque es muy importante la información, pero para entender los fenómenos, pero las decisiones se toman, si creemos que tienen la misma función objetivo que nosotros, en términos de incrementar el bienestar, aumentar la producción, nos vamos a equivocar sistemáticamente. O sea, lo que hay que entender es la dinámica política, que es otra discusión, pero me parece que los policy makers tienen otra función objetivo que no es la que estamos viendo nosotros, y que decíamos, ¿cómo? Si esto es tan evidente, ¿por qué no se hace? Y tienen otros incentivos, me parece que es para otra discusión. Pero es muy importante ver los datos sobre la mesa, digamos. Por eso digo que la difusión en artículos o en
en piezas de difusión más general, digamos, no solamente académica, es importante. No, sí, coincido, tal cual, es una otra discusión, pero a mí por un lado me deja más tranquilo que las cosas se hayan cuantificado y se puedan demostrar. El que quiera ver, que lo vea, el que lo quiera ver, no lo vea. Seguramente los políticos, según para donde piensen, no lo van a querer ver. Y coincido en que sí, yo me parece bárbaro las publicaciones en una revista, pero también opino que también debe haber otros. A ver, el político o un senador no va a leer un paper, eso es clarísimo. Entonces, capaz que sí va a leer un artículo de divulgación o va a llegar más. Cuando fue la tesis de Diego Rotili, incluso después de la tesis de Diego, se llegó a una publicación en la revista Ciencia Hoy, que es una revista que está en castellano, en conjunto con otras publicaciones que también venían asociadas, y eso es más fácilmente accesible a cualquiera, o como yo le decía a Sebastián, tienen tantas tesis ustedes que pueden a generar un libro con distintos capítulos que traten distintos temas que quizás estén concatenados y están en castellano y es un libro de negocios y bueno, qué sé yo, el día que haya una discusión de este estilo y bueno, de última algún senador le haremos llegar el libro y que se ponga a leer los capítulos y por lo menos que hable con un poco más de conocimientos, qué sé yo soy medio infantil con el pensamiento, pero bueno, trato de decir que sirva para algo, ¿viste? Que esté por lo menos documentado, porque la gente haga lo que quiera, pero por lo menos la escuela y el programa analiza los fenómenos y los procesos estos y lo tiene cuantificado, ¿viste? No salís a decir, porque yo pienso de tal manera, esto no va a andar, sino cuando tomamos y analizamos un caso en particular y dos políticas económicas, creo que se llaman económicas, bien distintas, bueno, el resultado fue uno o el otro. Elijan el que les parezca ahora, ¿qué cree que te diga? Yo pienso de esa manera, no sé. Así que bueno, no sé. Yo por mi lado nada más, simplemente Gracias. me parece que estuvo... De acuerdo. Daniel o Roberto. No, completamente de acuerdo. Coincido en la mirada de Gustavo, un poco naif y ilusa, y Daniel nos bajó a la tierra. Es que es una gran característica de Daniel, la cual admiro muchísimo, normalmente comparto. Si estamos, le vamos a pedir a Benjamín que se retire, así ustedes se puede armar el dictamen, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, va. Antes que se retire, ahora déjame que sea el director de la escuela y te agradezca a Benjamín por haber hecho tus estudios en la escuela y felicito a tus directores. Agradezco también a los otros dos evaluadores y a mí mismo por haber evaluado la tesis. Y agradezco a Carolina, a Pamela por las conexiones y a Sebastián, Hernán, también como su rol de directores del programa. Perfecto. Bueno, gracias Gustavo. Agradecerle gracias a todos, a la escuela, a la UBA, a todos los acá presentes que se tomaron el tiempo de leer, de ayudarme con la tesis. La verdad que muy contento por lo que se genera, por el ámbito de discusión que se genera en la escuela. La verdad que muy agradecido. Así que bueno, salgo, no sé, después me avisa Caro. Sí, seguramente. Buenísimo, gracias. Muy bien, hasta luego.